Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Ayer estaba revisando el video y me di cuenta que la segunda parte de Artefacto no se grabó. Me dio mucha pena porque ayer estaba súper inspirada. Bueno, a veces pasan las cosas por algo, ¿cierto? Más todo lo que después vivimos los que estábamos en el laboratorio, pero bueno, quién sabe quién es bueno, quién sabe quién es malo. Así que aquí estamos, ya en modo relajo. Así que me la voy a tomar tranquila y ver si sale algo más bonito para hoy día. Ya, chiquillos, entonces vamos a hablar muy rapidito en lo que respecta a los artefactos. Habíamos comentado que los artefactos en sí, en resonancia en particular, son variaciones de intensidad, ¿cierto? O que responden a fluctuaciones en la estructura o distorsiones geométricas que pueden no corresponder a los hallazgos que estamos viendo y eso por consecuencia pueden traer falsos positivos o alteraciones en el diagnóstico clínico, ¿cierto? Y eso conlleva a que en la parte de los artefactos también cumpla un papel súper importante porque no solamente los artefactos se pueden dar de manera intrínseca, sino que de forma extrínseca y pueden no estar influenciando directamente en los otros prismas de calidad de imagen que son la resolución espacial, de resolución de contraste y afecciones asociadas a la relación señal-ruido. Así que como vimos ayer, los artefactos los vamos a dividir en tres prismas fundamentales, que por una parte tenemos los fundamentos fisiológicos o los conflictos fisiológicos. La segunda parte o la segunda clasificación está asociada a la codificación espacial directamente, o sea, cómo influyen en errores que se puedan expresar en el espacio K y cómo a su vez pueden generar alteración o fluctuación geométrica en mi imagen. Y también tenemos un tercer pilar de artefactos que están asociados directamente a errores o fallas directamente en el hardware, ¿cierto? Que los vimos durante la clase de ayer. Así que vamos a partir hablando en lo que respecta a errores de hardware. Uno de los más comunes y más habituales son asociados a fallas de gradiente o fallas en las inhomogeneidades también. Dentro de ella, en la inhomogeneidad como tal, sí se puede ver fluctuaciones muy fuertes en lo que respecta a calidad de imagen. Si se fijan acá, podemos tener un efecto graduado de la imagen que no necesariamente puede venir de la paciente, sino más bien que vienen de fallas en el tuning pasivo que tiene el equipo y que muchas veces, y en casos muy raros, se ha tenido la necesidad de llamar a la empresa para poder homogenizar nuevamente los campos. Esto es muy raro que pase, pero se puede llegar a dar. Bueno, en el Barruquito nosotros tuvimos ese evento, así que de qué puede pasar, puede pasar. El otro punto también que antiguamente era común, antes de que existiera la influencia de las luces LED, son el tema de las corrientes parasitadas, las corrientes de Eddy, que estas se pueden dar por dos causas. La causa externa, bueno, se sabía que antes las ampolletas tenían este filamento y esto causaban un estímulo de corriente que el equipo lo detectaba, ¿cierto? Y finalmente se codificaba en el espacio. K. Y el otro inconveniente es cuando las corrientes vienen producto de fallas de las gradientes, ¿cierto? Pero el patrón es el mismo. Si se fijan acá, es como este efecto de las teles antiguas. No, o sea, no se parece como tal, pero muy similar a eso y que son líneas de sobreestimulación, ¿cierto? Una hiperseñal que se repite en todo el espacio acá y no respetan directamente la estructura que la cual nosotros estemos explorando en ese momento. Así que sí o sí, las marcas han ido mejorando en el tema de las fallas o de las emisiones de corrientes parásitas en los equipos porque inequívocamente e inevitablemente los equipos sí tienen esta capacidad, nosotros sí somos agentes de inducción eléctrica, somos conductores de corriente, entonces las probabilidades de que efectivamente pueden haber corrientes parásitas son bastante altas, ¿cierto? Bien, como les comentaba anteriormente, este efecto de rayado blanco, ¿cierto? Lo vamos a ver siempre y cuando existan no solamente las fallas de hardware o el tema de las luces, que hoy en día ya no es tema porque todas las áreas de salud, incluyendo las de servicio público, trabajan con luces LED. Sin embargo, se puede dar que existan dos causas por las cuales sí puede haber cierta recurrencia. Una, que falle la bobina, y creo que es algo que no comenté ayer, que pueden existir fallos en la bobina, en el cable de la bobina o en los receptores de la bobina, o que directamente la bobina queda abierta, como en el caso de la bobina de rodilla o la bobina de tobillo, ¿cierto? La bobina de cerebro. O en su efecto existe una falla en la jaula Faraday. Y como comentamos ayer, una de las causas más comunes
es por esta razón y para ello es súper fácil detectarlo. Podemos entrar con una radio análoga y si escuchamos nuestra radio favorita es porque claramente existen fugas en la jaula Faraday. ¿Ya? Ahora, existe otro tipo de artefacto que es como un derivativo de este, que es el zipper. Y como les comentaba también, yo no voy a poner estos artefactos porque este tipo de error usualmente no lo mandamos a diagnóstico a menos que durante la exploración en verdad era una situación crítica o era un examen bajo anestesia y en verdad no hay de otra más que mandar la imagen, pero obviamente justificando el artefacto para que el clínico nos tolere el artefacto si es que no se mete en el diagnóstico. Ya, ha sido muy, muy raro en donde en mi carrera personal he tenido que mandar artefactos de esta categoría y que no me haya quedado de otra sin haber intentado una segunda instancia, como por ejemplo el tema de la anestesia que son bien críticas. Entonces, el zipper aparece casi siempre como un efecto único, ¿cierto? Un rayado único de la imagen que no respeta la estructura dentro del segmento que estoy estudiando y que repercute directamente en la sobreestimulación del espacio K. Y suele darse cuando existen equipamientos, o sea, sistemas de monitoreo o sistemas electrónicos que están dentro de la sala de resonancia y que se necesitan sí o sí para este tipo de procedimientos, ¿ya? Por eso digo, no es algo que se vayan a topar y es súper habitual que este error se presente en toda la imagen, no respete ni estructura ni tampoco respete formas de filtro del llenado de espacio K, aún así se expresan, ¿cierto? Y se expresan en este rasgueado, así como un efecto de error de pantalla, literal. ¿Ya? Bien, tenemos otro tipo de falla o artefactos asociados a la susceptibilidad y en particular tenemos la susceptibilidad asociada a metales, ya lo hemos visto en muchos laboratorios, y la causa por la cual se presenta es porque tenemos un elemento de precisión rápida, muy, muy rápida, los metales procesan muy rápido y que esto genera una distorsión local y no solamente una distorsión, sino una caída abrupta de la señal porque procesan muy, muy rápido. Además, dependiendo del grado de susceptibilidad, si son altamente susceptibles, en secuencia de spin echo pueden generar un agujero negro, literal en la imagen como estamos viéndolo acá. Bueno, esto es una simulación por IA, pero podemos ver este hoyo negro literal o aquellos elementos de baja susceptibilidad, ¿cierto? Como los elementos de titanio, los elementos diamagnéticos, como vimos en el laboratorio, podemos verlos como un manchado blanco o una repercusión blanca, ¿cierto? Que vamos a ver, vamos a buscar, de pronto hoy día encuentro el laboratorio 10. Ah, miren, ahora estaba la cabeza pescado. Si se recuerdan acá, en el laboratorio les puse este elemento que es metálico, ¿cierto? Es un gancho en el segmento de la cabeza humeral y claramente se ven los hilos del tornillo y esto habla de que es un elemento compatible, diamagnético, ¿cierto? Es propio de las características del titanio, ¿cierto? Por lo tanto, no se ve el hoyo negro en secuencias turbo, viéndolo coloquialmente, sino que se ve esta mancha blanca, ¿cierto? Pero cuando estamos en secuencia gradiente sí o sí vamos a ver este efecto negro, como de hecho teníamos otro caso en el protocolo de columna en este paciente que se mandó un tango más o menos y que efectivamente aquí podemos ver el agujero negro que producen los artefactos de susceptibilidad. Así que soluciones para arreglar esta secuencia va a depender obviamente del protocolo en el cual que estén trabajando y en estos escenarios siempre se va a preferir trabajar con secuencias spin-echo. Si vamos a aplicar técnicas de saturación grasa, obviamente emplear inversión-recuperación, en este caso ST, o en su defecto, si queremos trabajar desde el T1, emplear las Dixon, porque las espectrales no es que no se pueden ocupar, sino que en verdad pierden completamente la utilidad porque se ven súper susceptibles a la presencia del metal y por lo tanto los manchones blancos típicos que vemos de las secuencias espectrales al final terminan acentuándose más, la zona donde está el metal no se logra satura completamente y por lo tanto no es óptimo para el diagnóstico. Y una forma de corregir también desde las familias hispeneco es aumentando el tren de eco de acuerdo a la potenciación. Obviamente si estamos en el T2, habitualmente ocupamos entre 18 y 24 tren de eco y ahí podemos llegar hasta los 36, 40. En el caso del T1 de 5, que es como lo máximo, en teoría podemos llegar hasta los 10 fácilmente y en secuencias de P, ahí tenemos que tener un poco de cuidado porque el DP puede variar significativamente su variación en resolución de contraste y estas podemos tolerar hasta 16, habitualmente son de 8 a 12, pero podemos trabajarla perfectamente hasta 16. ¿Ya? El otro artefacto que también se puede presentar, y por eso se los dije bien clasificados en la categorización de artefactos, es por la susceptibilidad por interfaces de materia muy brusca. Esto es muy similar a lo que se trabaja con la presencia de metales,
porque en el caso de tórax, la mastoide, ¿cierto? En zona, en la región intestinal, donde hay cierta frecuencia de que podemos encontrar aire, es muy común que en secuencias gradientes, sobre todo, se acentúe este evento. Así que para estos escenarios, no solamente para secuencias Spineco, sino que para secuencias gradientes, aparte de ocupar de base familia Spineco, tren de eco alto, ¿cierto? A pesar de que eso puede, nos puede subir un poquito el SAR, y ahí hay que empezar a jugar con el tema de la matriz y el grosor de corte, sino que también aumentar el ancho de banda. Recuerden que el ancho de banda nos podemos aprovechar un poco del tema de la función delta, y el contra de esto es que baja significativamente la relación señal-ruido, así que ahí tenemos que compensar un poco o con el Next o trabajar un poquito el grosor de corte de acuerdo al tipo de protocolo que estamos trabajando, ¿cierto? Evitar llenados rápidos como llenado EPI o secuencias de base de familia gradiente, sobre todo las fases gradientes, porque en familias gradientes esto se acentúa. En el campo de tres telas, obviamente estos patrones tienden a acentuarse más por la intensidad del telaje, ¿cierto? Y vamos a tener otros patrones de inhomogeneidad que parecieran que fueran artefactos, como la presencia de hemorragia, como vimos en clase, que las hemorragias crónicas y la hemorragia subaguda tienen condición ferromagnética y paramagnética respectivamente, y si bien es cierto, esta situación podría ser un estado de susceptibilidad, en el fondo nosotros deberíamos acentuar la susceptibilidad porque son complejos patológicos. Entonces aquí sí es importante que si estamos buscando secuencias gradientes, obviamente vamos a acentuar la presencia con secuencias fast gradientes, por ejemplo, o en este caso poder ocupar llanados EPI, por ejemplo, que acentúan más estas inhomogeneidades, acentuando estos errores de susceptibilidad moleculares, porque al final de cuentas no es un factor externo, sino que un factor endógeno, ¿ya? Espero que aquí haya quedado claro. Pucha, qué lata que la clase de ayer no haya quedado grabada. Bueno, en fin. Habíamos dicho que teníamos otro tipo de artefactos ya escapando el tema del tema de la susceptibilidad, sino que aquí vamos netamente al tema de planificación, que son los multipaquetes o denominados crosstal. Hay dos juegos en este tipo de artefacto. Uno que les había comentado ayer, que es cuando los cortes en el protocolo de columna lumbar están muy cerca entre sí, ¿cierto? Como lo estamos visualizando acá, en donde tenemos paquetes que van dirigiendo los planos paralelos al eje del disco intervertebral, y en algún momento en la región posterior, o sea, detrás de la apófisis espinosa de cada una de las vértebras, tiende a juntarse, pero muchas veces no se logran atopar entre ellas. Y aún así se da este artefacto que aparece en la imagen, que es este efecto negro, ¿cierto? Lo voy a borrar un poquito porque es un efecto negro que... ahí, vamos a descartar. Demos un minuto. Ahí. Bien, este efecto negro que aparecen habitualmente y que es bastante tolerable por parte de los radiólogos, porque no genera un hito de complejidad en lo que respecta a la caracterización del diagnóstico. No tengo ningún protocolo de columna. Bueno, en fin. Em, y por lo tanto, en la cercanía de los cortes se puede generar una superposición de las bases de las amplitudes de las señales, y esto es lo que causa el efecto negro del artefacto. Ahora, este efecto negro, si se fijan, es como un efecto gradual, no es tácito, no es una marca negra, así como estilo banda de saturación. No quiero que lo homologuen con eso, pero es como para hacer una referencia. ¿Y por qué hablo de este efecto tácito del marcaje, que es como la diferencia entre el SPIR y el SPY? Porque hay otro artefacto que es el multipaquete. Cuando efectivamente yo cruzo un paquete con el siguiente paquete que viene debajo del primero, y que al cruzarse, ¿cierto? Hay una saturación de la señal, ¿cierto? Y por lo tanto hay una anulación completa de este segmento. Y este sí puede generar conflicto, y por ende puede producir un artefacto muy similar, pero es mucho más marcado, y de hecho se ven unas líneas más finitas, pero el tema no es el artefacto, sino que quede lejos de la zona diagnóstica, que en este caso las emergencias de los agujeros de conjunción es el punto crítico siempre para la evaluación de hernia. Así que solución, por una parte, aumentar el gap para que la superposición de la amplitud de las señales de los cortes no se vean superpuestos. Y lo segundo es que evitar la superposición de los paquetes, muy capa 8, ¿cierto? Bien, tenemos otro tipo de artefacto, que es el artefacto de aliasing o de envolvimiento, el oversampling, ¿cierto?
y que esto se da habitualmente cuando el FOB de estudio es mucho más pequeño que la estructura de interés que estamos evaluando. En este caso tenemos siempre que los artefactos se van a presentar en la dirección de fase y por consecuencia, en este plano axial que estamos viendo en la imagen de la pantalla, lo que queda pendiente del segmento posterior, ¿cierto? Este ladito que no se alcanza a codificar en la imagen, se va a meter sí o sí en la dirección de fase y por lo tanto vuelve en su estado opuesto de la misma dirección de fase. Mientras que, bueno, en este caso estamos con una imagen sagital y obviamente el segmento que no se expresa acá la región occipital del paciente se va a expresar en el lado opuesto siempre de la dirección de fase. Entonces, en el fondo, lo que hace el equipo es que no es como el escáner que, como les comentaba ayer, que a medida que nosotros vamos pasando por la camilla, se va adquiriendo la estructura y lo que no pasa por ahí no se codifica. Bueno, no es la palabra más correcta para escáner, pero bueno, ustedes me entienden. Y en el caso de Rezo codifica todo. No es que el EFOB estemos con la estructura de la hipófisis, por ejemplo, que también es conflicto para nosotros, y que se codifique solamente esa área y el resto queda afuera. No, se codifica todo. Y al codificarse todo, obviamente, sí va a entregar esa señal al espacio K. Entonces tenemos varias formas de solucionarlo. Una de las más fáciles, como la más básica, es poner bandas de saturación, va a depender de las marcas, como les comentaba, General, en lo personal, yo soy General Lovers, pero las bandas de saturación de General no me gustan porque no son tan eficientes como las que son de Philips y las de Siemens, ¿cierto? Las de Siemens son súper marcaditas y donde tú lo dejas queda marcado, en cambio, Philips no tiene tanto eso, como que queda un efecto graduado, como que no es tan certeza, no tiene tanta certeza la técnica de saturación o la banda de saturación y General tampoco la tiene mucho. Creo que ha ido evolucionando, pero no ha alcanzado la efectividad que a veces como un operador desearía. Uno como que se va poniendo exigente en el tiempo, ¿cierto? Y la otra forma de poder codificar o eliminar, mejor dicho, el artefacto es hacer un sobremuestreo. ¿Ya? Y para eso nosotros lo que vamos a hacer es generar un FOB virtual en donde tenemos el FOB de interés, ¿cierto? Y nosotros vamos a codificar el sobre muestreo, o sea, un sobre FOB. Y esto lo podemos medir de acuerdo al porcentaje del FOB real. Por ejemplo, en caso de Siemens, siempre ha sido así que va agregando un 10%, un 20%, un 30%, y cada uno de los lados va a ser en total un 50% de un lado, 50% del otro, y entre los dos hacen el 100% que es el FOB de referencia. El tema está que no es que no va a dejar de codificar, si lo va a codificar igual la estructura que está fuera del FOB. El tema está que si se va a envolver, que se envuelva en el FOB virtual y no en el FOB real que nosotros vamos a trabajar dentro de nuestra imagen diagnóstica. ¿Ya? O en su efecto, como había dicho ayer Felipín, también aumentar el FOB, pero al aumentar el FOB, y va a depender de la marca, es que puedes sacrificar el voxel y por lo tanto pierdes un poco resolución espacial. Lo que es respecto a Siemens y Philips, eso no significa tanto, pero eh, uno espera a veces con estructuras más pequeñas trabajar con FOB más estrechos y a veces abrir el FOB para estos fines no es lo más óptimo según el diagnóstico o de repente nos falta la maña al radiólogo que no le gusta los FOB tan grandes a pesar que puede mantener las características del voxel. Así que hay que tener un poquito de ojo por ahí. ¿Ya? Espero haberme hecho entender. Bien, tenemos el otro artefacto que es Chemical Chief. Chemical Chief ya lo hemos visto en la clase de secuencia técnica de saturación grasa. Y lo que es propio del Technical Chief es que donde exista proporción de agua y grasa dentro del mismo voxel, es probable que se exprese este error, que el equipo no logra poder corregir en su totalidad. Este artefacto es el único que se expresa en la dirección de frecuencia y una de las zonas más habituales que nosotros vamos a encontrar este artefacto son áreas donde exista porcentaje de agua y porcentaje de grasa de manera similar. Ejemplo claro, la región orbital, ¿cierto? Donde tenemos la grasa orbital y tenemos el humor acuoso, el humor vítreo, donde existe posibilidad de agua, ¿cierto? Y por lo tanto el artefacto se puede expresar bastante bien en estas zonas. También lo vimos en el taller, ¿cierto?
Y el otro lugar donde sí vamos a encontrarlo, pero en segundo orden, que es el tinta china en las imágenes dentro y fuera de fase con doble eco de 2.2 y 4.4 en campos de 1.5 Tesla. Pero este efecto de tinta china es intencional porque nosotros buscamos este error, amplificar este error para fines clínicos. De hecho, buscamos esteatosis hepática, ¿cierto? Lesiones de las suprarrenales que tienen componente graso, producto de cortisol, ¿cierto? Pero en el fondo yo estoy intencionando esto y por lo tanto acá en el tinta china no depende de la dirección de fase frecuencia, a diferencia del primer orden que sí, este artefacto sí o sí se va a expresar en la dirección de frecuencia. Y una de las formas más habituales de corregir este artefacto es aumentar el ancho de banda, ¿cierto? Pero al aumentar el ancho de banda disminuye significativamente la relación señal-ruido. De hecho, creo le había comentado también que el uso de las variables que podemos generar con el ancho de banda también nos permite corregir algunos artefactos, sobre todo en áreas de alto conflicto como es en tórax. De hecho, tengo ahí una charla por ahí de cómo estructurar los parámetros técnicos para poder armar un protocolo de tórax con secuencias turboespineco. Eso no es muy común porque habitualmente los colegas trabajan en secuencias single, otras secuencias gradiente, que es lo más fácil. Sin embargo, el desafío está en cómo manejamos las variables físicas para poder optimizar nuestras mejorías de calidad de imagen en virtud de las secuencias, para poder optimizar, ¿cierto? El segmento de estudio que la parrilla costal, la pared torácica, ¿cierto? Es de alta sensibilidad tisular y por lo tanto necesitamos una buena caracterización de contraste, así que lo idóneo es trabajar las consecuencias turboespinecos, ¿cierto? Eh, Hay otras soluciones teóricas que no es que anules el artefacto Chemical Chief de primer orden, pero sí lo puedes camuflar. Es con aplicar técnicas de saturación grasa, pero insisto, depende del protocolo, depende qué es lo que quieras ver de la imagen. Pero mientras el artefacto no genere conflictos diagnósticos, puedes dejarlo de un ladito, cambiar la dirección de frecuencia, ¿cierto? Obviamente cambiando la dirección de fase, ¿ya? Este artefacto, se lo dije ayer y se lo vuelvo a repetir, es un artefacto de cultura chopística, este ya va de salida, no se da con cierta frecuencia y es el artefacto de Gibbs. Habitualmente se da entre fases muy bruscas de materia, sea a nivel cráneo, ¿no es cierto? En regiones donde existe movimiento de líquido cefalorraquídeo o en donde existan fluidos de bastante movimiento. Y este habitualmente se da en el plano coronal de las secuencias FLEM, al menos la mayor incidencia donde se ve y se ve este efecto de anillo, ¿cierto? Como si el paciente se estuviera moviendo, pero por fuera de la imagen no se ve el artefacto. Por acá no está el artefacto, sino que se expresa solo dentro de la estructura anatómica. Así que solución, bueno, las marcas tienen un filtrado para este tipo de artefacto, pero como les dije, ya va de salida. Y la otra razón, o la otra solución sería aumentar el porcentaje de adquisición o en su efecto aumentar la matriz. Pero, insisto, no se van a topar con este artefacto. Así que los otros que le hable sí se van a topar con ellos. ¿Ya? Y tenemos la siguiente categoría, que son los artefactos de movimiento, que aquí podemos categorizar los movimientos en dos áreas, que son los artefactos motores del paciente y los artefactos por movimientos autónomos, o sea, de algunas estructuras anatómicas que fisiológicamente no podemos detener y que tenemos que lidiar con ellas durante la exploración. En ambas situaciones, sí o sí se va a expresar como un efecto de cambio espacial de la estructura y por lo tanto en la codificación de señal va a cambiar su codificación en la línea explícita del espacio K. Por lo tanto, si analizamos el espacio K, quedan literalmente líneas vacías y hay otras líneas que van a quedar superpuestas a las anteriores. Y estas generan este efecto fantasma como se visualiza pésimamente en esta imagen, pero es una imagen de referencia para que ustedes consideren que en el fondo, cada vez que nosotros cambiamos la ubicación espacial de la estructura, sí o sí se va a replicar en el espacio K, como un efecto fantasma. Y mientras más veces se repita, más fuerte va a ser el artefacto. Entonces, cuando el paciente se mueve solamente una vez o solamente así como un pequeño desliz espacial, el artefacto se va a ver levemente expuesto en la imagen. Por eso le digo, de repente ocupar los parámetros físicos ayuda a minimizar la expresión del artefacto, como el tema del aumento del ancho de banda, que hay, aparte de disminuir el chemical shift, puede disminuir significativamente este artefacto, dependiendo del tipo de origen también. Bien, entonces,
El Blue Ring en sí mismo son movimientos que pueden ser voluntarios o involuntarios. En el caso de los movimientos involuntarios como los intestinales, tenemos varias formas de solucionarlo. Una de ellos es pidiendo el ayuno al paciente, ¿cierto? Dieta blanda para que no se exponga tanto el movimiento peristáltico. La administración de medicamentos, pero lo vamos a ver que no en todos los protocolos ocupamos medicamentos específicamente en los protocolos de pelvis partes blandas, ¿cierto? O en su defecto podemos ocupar algunos elementos complementarios que tiene el equipo, como es el gatillado respiratorio, en donde sincronizamos un sistema de senseo respiratorio que nos permita ver la curva respiratoria del paciente. En el caso de General ocupa un sistema de aire cerrado, en caso de Siemens un sistema de sensor que se pone encima de la región abdominal del paciente, al igual que Philips trabaja dentro de las mismas mecánicas. El FINEROC es el mismo, ¿cierto? Un software sobremostrado por pulsos de radiofrecuencia que podemos monitorizar durante la respiración del paciente, cualquiera sea el mecanismo, el efecto va a ser el mismo. Vamos a buscar una curva respiratoria y en la fase expiratoria nosotros vamos a lanzar el pulso para que se adquiera la imagen. De manera de que nosotros podemos sincronizar nuestra imagen con la respiración, sobre todo, y se hace, entre comillas, mucho más fácil en los procedimientos bajo anestesia porque están bajo ventilación mecánica o bajo movimiento mecánico manual del anestesista, ¿cierto? De cualquier forma, siempre vamos a esperar que la fase expiratoria o el equipo está sincronizado para que la fase expiratoria se lance el pulso de manera de poder, justo en esa parte donde la probabilidad de movimiento sea menor, adquirir nuestra imagen, ¿ya? Tenemos otro tipo de artefacto que el ghosting de flujo pulsátil, ¿cierto? De cualquier sea el mecanismo. El objetivo es poder mitigar estos artefactos que se producen por estos movimientos contráctiles vasculares que son propios y que no podemos detener durante la exploración. Habitualmente se acentúan más en las imágenes T1 porque obviamente la sangre procesa más rápido y al procesar más rápido se va a acentuar en secuencias que tengan tiempos de eco mucho más cortitos. Así que una de las formas de poder mitigar estos artefactos es poner bandas de saturación por arriba, ¿cierto? Y por debajo de nuestras adquisiciones de corte. Les había hablado ayer en clase que nosotros, en el caso de las regiones de abdomen, ¿cierto? Partimos con nuestro plano coronal, que lo vamos a ver en el protocolo de abdomen, y siempre ponemos banditas de saturación por arriba y por abajo. Ahora, va a depender de colega. A mí a veces se me ocurre poner las bandas, bueno, va a depender del paciente. Si son pacientes longevos, probable que se presente más, pero si son pacientes jóvenes, en general no se expresa tanto. Podemos manejar un poco ahí el tiempo de ego o el ancho de banda también para poder mitigar un poco el artefacto. Es que es parte de la experiencia. Bueno, pero lo más rápido y lo más fácil es poner estas bandas de saturación por arriba para disminuir el artefacto de la sangre arterial que viene del callado aórtico y la banda de saturación que viene por debajo, ¿cierto? Para que mitiguemos un poco la región o la sangre venosa que también viene por de la cara, ¿ya? El otro tipo de artefacto que nosotros vamos a tener, el artefacto que se presenta en las imágenes sagitales de los protocolos de columna, habitualmente se produce por el efecto Monroe-Rockwell, por la presión intracraniana y hemodinámica que presenta el paciente, y esto se presenta directamente con eh, estos porotitos negros que se ven entre medio del líquido cefalorraquídeo, que parecieran que fueran patológicos, pero en verdad no son patológicos, sino que son estas turbulencias o estos remolinos que se van produciendo dentro del líquido cefalorraquídeo y que dependen de la presión del paciente. Así que una de las formas de poder corregirlo, bueno, considera que esto se va a dar principalmente en secuencia turboespineco, más aún en pacientes jóvenes, pacientes pediátricos, sobre todo y pacientes adolescentes, porque obviamente su fuerza hemodinámica es mayor a la diferencia de un paciente adulto mayor, por ejemplo, o que tengan complicaciones o afecciones hemodinámicas. Y la forma de poder corregirlo es aumentando el tiempo de eco. Una de las formas de aumentar el tiempo de eco es aumentar el factor turbo, ¿cierto? Mejorar el tiempo de decaimiento completo, pero habitualmente nosotros subimos el tren y con eso no habría problema. En algunos casos también podemos poner una bandita de saturación acá arribita también, que eso ayuda bastante para poder corregir el artefacto, pero va a depender de la marca también, ¿cierto? Y bueno, el otro artefacto que se da también con cierta recurrencia en los protocolos de columna es la presencia de metales. Así que está más que decir que en este segmento, frente al elemento de autosíntesis, tenemos que ocupar secuencia de familia Spineco, si el protocolo lo permite. En el caso de columna, sí, predomina la secuencia Spineco. Y además, si vamos a ocupar técnica de saturación grasa, en este escenario sí o sí, tenemos que ocupar STIR. Y para la administración de medio contacto, en el caso del T1, aplicar secuencia Dixon, ¿ya? Este artefacto yo lo menciono, todos los años lo menciono y siempre le he dicho que nunca en mi vida he dicho, sí, efectivamente, esa imagen tiene un ángulo mágico. Y pasó.
Habitualmente se da porque justo el tendón, el nervio, el ligamento, el tendón queda justo en el vector de inclinación que tiene, o el efecto torque que tiene la inclinación vectorial del protón, en la alineación con el plano cartesiano del resonador, y que justo da los 54,7 grados, casi los 55 grados. ¿Yo lo he visto o he dicho alguna vez lo he visto? No, la verdad es que no, les mentiría. Solución para eso, dejar los tiempos de eco en 32, 35 milisegundos y se van a ahorrar este problema. Ahora, lo que sí puede ser es que el ángulo mágico, como da una señal hiperintensa, que es el artefacto que está justo señalando la flechita, puede pasar desapercibida y puede generar un falso positivo como una tendinopatía o un proceso inflamatorio tendíneo, que ese es como del mayor conflicto y suele verse en la imagen de P con técnica de saturación grasa, pero sinceramente, mientras mantenga el tiempo de eco en ese rango, no deberíamos tener ningún problema. También tenemos los artefactos de susceptibilidad por técnicas espectrales, ¿cierto? En donde vemos estos manchones blancos, que ya los vimos en la clase y en el laboratorio de técnica de saturación grasa, y que en este punto, obviamente, podemos tener como opción aplicar un chimen activo, ¿cierto? Para decirle al equipo, mira, aquí necesito que solamente me escanee, no te escapes de este rango de escaneo y tratar de minimizar la interfase de materia de estos sectores. Así que una de las soluciones, o sea, no es que sea la solución, es trabajar con FOB más pequeños. De hecho, las técnicas espectrales se sugiere trabajar con FOB más pequeños. ¿Por qué? Porque al abrir el campo, obviamente vamos a empezar a ver las inhomogeneidades periféricas que tiene el GATE, ¿cierto? Hay otro tipo de artefacto que el cuadricular, o sea, el cuadrupolar, que es el por fallas eléctricas que genera como una sobreestimulación de la zona, ¿cierto? Y genera como un efecto negro, 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 a diferencia de la contraparte o del contralateral, que está bastante homogénea su saturación. En este caso, nosotros podemos ocupar técnicas de inversión-recuperación para minimizar esta variable o, en su efecto, ocupar una técnica algorítmica como en el caso de Dixon, ¿ya? Y esto también es de cultura chupística, que artefacto dieléctrico que se dio inicialmente en los equipos de Kestela, una forma de compensar el error que se daba por el pulso, por la amplitud de la oscilación de la frecuencia, que aumenta a 128 megahertz, es que es demasiado grande la onda y por lo tanto habían segmentos anatómicos del paciente que no se lograban eh, estimular con la onda y por consecuencia nos generaban manchones negros como se visualiza acá. Así que en su momento se ocuparon doble emisiones de pulsos de radiofrecuencia, ¿cierto? Pero esto hoy en día ya está completamente solucionado, así que no es tema, ¿ya? En su momento los tecnólogos cuando recién salieron los Tesla ocupaban bolsas de suero, ¿cierto? Para poder capear un poco y se acentuaban en los pacientes más grandes, pero hoy en día ya no es problema, así que es solamente para cultura chupística, chiquillos. Así que eso, les mando un besito y que estén muy bien, disfruten su día sábado. Nos vemos.